nuestra labor como directores de fotografía es un poco vincular esos dos mundos. Prediseñar la imagen antes de filmarla. Ir descubriendo tu capacidad de interpretar al otro, que eso representa también tu capacidad de escuchar. Cosas que ya sé hacer, francamente, en la siguiente buscar una que me ponga nuevos retos. Hay que hacer para aprender. A lo que le dijiste sí, te va acercando a ciertas cosas y todo lo que le dijiste no, te va alejando de esas ciertas otras cosas. Mis satisfacciones personales tienen que ver mucho con tener con quién llevar las ideas a las últimas consecuencias, por un lado, y ver los resultados y aprender de ellos. Hola, ¿qué tal? Te quiero dar la bienvenida a Uniendo Puntos, el espacio donde tengo la oportunidad de platicar con las personas que hacen posible el cine que tanto nos ha movido a muchos de nosotros. Y nos convoca el cine, como le decía a Juan Pablo fuera de cámara, nos convoca el cine, pero lo que nos mueve es la humanidad, es la persona, y tenemos como pretexto las artes para sentarnos aquí a platicar. Yo me llamo Eleazar Vilois, de mis trincheras, que son el departamento de cámara y el departamento de la actuación. Voy a estar platicando con mis invitados y voy a estar acompañándolos para poder platicar de estas posibilidades que nos da el séptimo arte. Y mi invitado el día de hoy es muy importante. Voy a empezar con una anécdota personal. Tú eres un invitado del programa, pero quiero empezar con una anécdota personal. Yo era encargado de, no sé si tú te acuerdas de esto, pero yo era encargado de cámara en una casa de renta de estas de las grandes hace por ahí de como 8 años, 9, no me acuerdo bien. Voy a decir 8 años, pero no me acuerdo la fecha exacta. Y pues era una época difícil, por decirlo menos, de las filmaciones. Como que me tocó el cambio de paradigma en un sentido social o hasta de derechos humanos, si tú quieres. Entonces a mí me costaba mucho trabajo porque pues yo venía de la activa, de tomar fotos y otro mundo, y para mí era como el pasito trabajar en una casa de renta y conocer otros sets, otras, pues de la oportunidad de estar ahí. Y me costaba la gente con la que estaba platicando, y los fotógrafos que había conocido y los directores que había conocido no me provocaban nada. Y ahí me tocó trabajar contigo en un proyecto de un refresco, que tú caíste ahí a fotografiar un día una cosa, y ya apenas si te vi porque usaste mi cámara en una cosa ahí rápida, y luego te fuiste a otra, un proyecto muy grande, no digo la marca, te la digo afuera de cámara. Y luego ya me tocó caer ya en un proyecto bien. Yo era la segunda unidad, tú estabas en la primera, y me sentí como muy acompañado con ese crew. Traías a gente muy buena onda. Miguel Cetín estaba fotografiando la segunda unidad, tú eras la unidad principal. Era un comercial muy grande que no sé cómo los convenciste de hacerlo además en blanco y negro. Entonces lograste darle la vuelta a muchas cosas de la publi que yo no había visto, tanto en la técnica, tanto en la textura. Era un comercial muy diferente en muchos sentidos, pero también en el trato humano, y eso a mí me movió mucho. Me acuerdo que te seguí en Instagram y me quedé, pues lo voy a preguntar. Yo en esa época era niconista para la foto análoga, luego me hice de Minolta y te empecé a preguntar de cámaras y me mandaste fotos de tu escáner, y no, yo las llevo acá y no sé qué. Y de ahí me hice muy fan de tu foto fija y me quedé, ok, sí se puede ser buen pedo y no dejar la foto fija y estar activo en los proyectos grandes. Y ya después empecé a ver lo metido que estabas en el cine, que empezaste a hacer muchas películas que a mí me habían marcado, que a mí me habían movido. Películas de presupuestos muy diversos. Digo, ahorita también estás espero no se escuche mal, pero también estás muy de moda por la cocina, lo cual te felicito muchísimo por eso. Pero has hecho muchas pelis que a muchos nos han gustado: Un cuento de pescadores, Guachicolero, Chicuarotes, has hecho Moronga, has hecho pelis que uno se queda así como que, ok, la personalidad desfachatada, contenta, amable que vi afuera, además puede ser muy técnico, puede ser muy bueno en lo que está haciendo, puede ser muy ortodoxo. Esos dos mundos pueden convivir, y a mí eso me enseñó que uno puede ser uno mismo en este oficio. Y por eso, Juan Pablo Ramírez, yo te quiero dar la bienvenida a Uniendo Puntos. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias por la invitación. Y sí, el contexto es importante, y sí me acuerdo de los proyectos que mencionas también. Yo estaba pelón y barbón, nada que ver con cómo me veo ahorita. Exacto, sí, pero lo que dices es súper importante. O sea, yo tuve la ventaja o desventaja de que pasé de la escuela directo a fotografiar. No pasé por ese proceso que tú mencionaste. Entonces y lo menciono como ventaja y desventaja porque tanto en lo humano como en lo técnico, de alguna manera yo fui mi propia referencia. No compartí mucho los sets de los demás. Entonces no me vicié en lo técnico con cosas como se deberían de hacer, ni en lo humano. Entonces como que encontré mi propio camino, y de alguna manera siento que cómo la gente se refiere a mí y por qué me buscan, tiene que ver con ambas, pues, con esa búsqueda personal de sentirme yo en un espacio de filmación y de comunicar lo que yo veo y lo que yo siento en lo técnico también.
Te voy a interrumpir un segundito para seguir con la mística del programa. Voy a retomar esto en un momento. Sí. Quiero darte un obsequio. Aquí somos muy místicos en el programa y esta es la parte de, pues justo los directores de fotografía logran materializar las cosas. O sea, una idea, una cosa muy abstracta, de pronto un sentimiento, una emoción, una atmósfera, ponerla en algo tangible. Entonces, como una caricia al alma y como un regalo del fondo de mi corazón, yo te quiero dar esto. Es ¿cómo lo pongo de una manera amable? Es la evolución tocando a tu puerta, si me permites el atrevimiento. Cuando lo abras y leas lo que hay adentro, va a tener sentido lo que estoy diciendo. Así suena muy abstracto, pero ya en tu casa, en el Uber o lo que sea, te vas a quedar. Onda. Ah, ok, por eso dijo esto este güey. No, te agradezco muchísimo. Del fondo de mi corazón, y te lo doy con mucho gusto y con una profunda admiración hacia tu carrera y hacia tu persona. Muchas gracias. Lo voy a poner por acá. Sí, adelante. Y siguiendo con esas ambas cosas, lo que mencionabas, el director de fotografía va y viene entre lo técnico y entre las emociones. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Porque es un diálogo constante todo el día, de estar hablando con actores, con quien escribió, con quien dirige, más como de impresiones, pero un equipo de cámara, un equipo de iluminación trabaja más con datos. Entonces, ¿podríamos como hablar de eso? Sí, o sea, yo creo que nuestra labor como directores de fotografía es un poco vincular esos dos mundos, el mundo de lo narrativo, de lo espiritual que tienen las historias, de lo conceptual, de lo intelectual, de lo poético, y poderlo comunicar con el equipo técnico y poder generar ese puente que vuelva una cosa a la otra y viceversa, ¿no? Porque las herramientas son las mismas, el sentido que les das es lo que los sublima y las pone en otro lugar. Y eso para mí es lo más importante, como tratar de desmenuzar la intención de la escena y de la visión del director y tratar de, con sus comentarios evidentemente, y con lo que yo tengo ya del bagaje, de la experiencia y de mi propia visión del mundo, ponerle palabras, datos y tecnicismos para comunicarlos y tratar de lograr. Y yo lo que siento es que en medida que va siendo asertivo con esas traducciones, con esas herramientas, poder lograr lo que dijiste que querías lograr, la gente va reconociendo. De entrada el mensaje va siendo más claro y vas logrando los cometidos, y también la visión de la gente que te contrata y de la gente que ve tus proyectos es como empiezas a generar como una especie de condición en la cual las personas te ven como alguien que sabe decir las cosas, pues. ¿Sabes? A final de cuentas yo relaciono de repente, hay dos cosas con las que relaciono mucho el cine, con la literatura y con la cocina. Entonces, yo siento que la cinematografía tiene oraciones, ¿sabes? Cinematográficas. Entonces, en medida que sepamos hablar, poner pausas, poner puntos, poner comas, signos, podemos hacer que una toma, una secuencia, una escena completa, la película entera tenga más o menos sentido, ¿no? Y para mí es importantísimo como poder entender las capacidades que tiene el movimiento, la luz, la cámara, la óptica, para poder concretar una oración cinematográfica que tiene principio, desarrollo y final, y que comunica lo que tiene que decir, o confunde si el motivo es confundir también, ¿no? Pero hacerlo con conciencia, pues tomar las decisiones con anterioridad, y obviamente estar abiertos a también dejar que las cosas fluyan y sorprenderte, ¿no? Eso es un poco lo que yo trato de hacer en todos los proyectos. A ver, te quiero preguntar acerca de claridad. No sé si esa sea la palabra correcta, pero le voy a decir claridad. Porque uno llega a un set, el que sea, un departamento, el parque, y entre comillas es un lienzo en blanco. Digo, un set tiene sus propias condiciones, sí, pero es un lienzo en blanco. Y revisando tu filmografía, has hecho cosas bien diferentes. Cosas que unas son muy naranjas, otras son muy verdes, otras son muy azules, otras son muy high key, otras son muy low key, otras la cámara está súper quieta, apenas si se mueve, apenas panea, otras que es una locura y te metes y al hombro son muy diferentes. ¿Cómo le haces para encontrar pues, la claridad y la contundencia? Pues de hecho yo cuando doy clases, lo que más me clavo, o sea, la clase que doy, la que estoy acostumbrado más a dar,
se llama desmitificación de la técnica. Y yo lo que trato de involucrar allá a los estudiantes es a prediseñar la imagen antes de filmarla. Y para eso hay que entender las posiciones de la luz, la calidad de la luz y qué se puede lograr y qué se necesita en términos de equipo, de si es una luz suave, si es una luz rebotada, si es una luz directa, qué ángulos, cómo cambia la posición de la luz si le metes tal o cual difusión, cómo se va prolongando, cómo te tienes que anticipar. Entonces, si tú ya sabes todas esas reglas, tú ya puedes saber desde antes, si tú ya sabes que quieres un sidelight o un Rembrandt o lo que sea, tú ya sabes desde que vas a llegar al set dónde tienes que poner la cámara y dónde tienes que estar tu personaje en relación a la ventana si es una fuente natural, o dónde vas a poner tu luz si es una fuente artificial, y dónde la vas a poner si sabes que va a ir con tal calidad de luz difusa, entonces sabes que la tienes que pasar más para atrás porque la luz envolvente se va a meter hacia adelante, ¿no? Entonces ese tipo de cosas te van dando unas pistas para saber exactamente qué se necesita y dejar de especular. Cuando tienes una Astera, pues no hay tanto problema porque la mueves a mano y ya está. Pero cuando tienes un 18,000 rebotado, cuando vas a decidir dónde poner una grúa de, no sé, 50 pies o lo que sea, es importante esa asertividad. Y esa asertividad se tiene prediseñando la imagen y sabiendo qué quieres. Siento que obviamente hay momentos donde el tiempo, las condiciones que cambian, generan cierta azarosidad, pero aún dentro de esa azarosidad hay que tener como bien puesto el norte para poder tomar las decisiones correctas y entre más trabajada sea esa imagen prediseñada, es más fácil que sepas qué se necesita para llegar a ella, a estar tratando de descubrirla de cero, ¿sabes? ¿Y cómo se puede uno prevenir de los cambios? Pasa más en la publicidad, pero de que ya estando ahí te cambien casi que hasta de lado. Oye, siempre dijimos que la ventana venía aquí, inventémonos una ventana de un lado que no hay, por decir algo. Bueno, hay que estar abierto, definitivamente. Hay veces que dejas pasar cosas y hay veces que hay que sacar la espada y pelearlas, ¿no? O sea, hay que... depende mucho el proyecto también. No quiero decir que en la publicidad hay que ser más laxo, pero hay veces existe la figura del cliente y al final es lo que quieren, ¿no? O sea, uno hace lo mejor que pueda con las herramientas que te dan y en este caso ellos saben o creen saber lo que se necesita para ciertas cosas. Si a veces va contra lo que tú crees y hay veces que puedes llegar a profundizar en por qué no es la mejor idea y pueden decir, sí tienes razón o no. Y cuando es no, pues es bueno, hago lo que tú quieras, lo trato de hacer lo mejor posible y bueno, eso tendrá las consecuencias que tendrá para ustedes con su producto. En el caso de las películas, para mí es más importante porque es un algo que va eslabonado con un todo. Es como si pones mal una ficha de dominó que si se te cae te avienta todo el caminito de fichas, ¿sabes? Como que tienes que ser cuidadoso en cómo va a ir linkeada a lo que viene. Y aquí es donde me refiero a lo de que la relaciono con la cocina, porque, por ejemplo, siento que en el cine hay muchos ingredientes, muchos elementos, y siento que si en una escena, yo que soy la pimienta y tú que eres la sal y él que es la carne o yo qué sé, echamos todo, va a ser un platillo asqueroso, ¿sabes? Tienes que dosificar y entender que para este primer tiempo de sal es mínimo, tiene tanto de esto, y con eso completo el platillo. Hay veces que la cámara tiene que quedarse quieta, irse para atrás, porque el actor va a hacer un performance cabrón. Y hay veces que al revés, que el actor tiene que estar viendo una marca en la pared, porque la luz es lo suficientemente dramática, porque hay un movimiento que te está profundizando lo que él está sintiendo, y además tienes todo el bagaje de lo que ya pasó en la historia, que eso es algo que luego nos olvidamos en el cine, que es como filmamos en desorden, construimos la escena y le echamos toda la carne al asador, pero olvidándonos que ya existen las escenas anteriores que van condicionando la percepción del espectador. Entonces hay que tomar en cuenta eso para poder tomar las decisiones de lo que va a pasar en esta escena. Entonces es como pensar, si no has filmado lo otro, cómo vas a filmar y qué impacto va a tener en este plano que estás por hacer, o si ya lo filmaste, tomarlo en cuenta para decir, uno, si va a pegar movimiento con movimiento, o si la suma de esos todos con esta decisión que voy a hacer de usar un dolly no se está derramando el drama del vaso, ¿sabes? Y más bien hay que ser más contenido, hacer un plano fijo y abierto. Entonces es como un ejercicio de premeditación y de pensar el todo
y todas las partes al mismo tiempo. Es complejo en ese sentido. Mencionaste, quiero retomar eso de la escena, porque lo traía preparado para más adelante, pero de una vez. Algo que encuentro yo más o menos común en todas las películas que has hecho, si bien son muy diferentes en cuanto a la foto, en muchas de ellas hay mucho plano muy largo. Uh-huh. Y los planos muy largos, siento de manera muy personal, son un riesgo de dos cosas. Uno, que te queden muy mal porque es muy difícil evitar la sombra, es muy difícil que tenga que la iluminación sea realista, tiene muchas complicaciones el hacer un plano largo. Y también tiene la complicación de que parezca que estás haciendo, es que no quiero decir comercial, que estás haciendo casi que tu demo reel con esa toma, no sé si me estoy explicando. Sí. Y tú haces unos planos que a mí me ha pasado varias veces que he tenido que volver a ver la película solo para entender cómo, a ver, ¿cortó o no cortó? A ver, espera, no, pero otra vez. Entonces, que te metas tanto en la historia habla muy bien de los planos, y que tengamos que volver a ver o la escena o la película completa para entender dónde cortaste, dónde moviste, a qué hora se alocó la cámara, etcétera, habla muy bien, creo yo, de la fotografía, porque le estás dando el espacio que necesitan los actores y el director, que de alguna manera lo acabas ya de decir. Es muy común que se nos olvide darle, como DPs, ponerse al servicio de una historia que involucra a los actores y al director. ¿Me podrías hablar de cómo demonios le haces para hacer eso? Bueno, en el tema de los planos largos, para mí lo más difícil y lo más importante al mismo tiempo es que pase desapercibida la intención. Okay. A la hora de hacer un plano es fácil verte tentado porque la cámara llame la atención, a ti como fotógrafo y al director también. O sea, me han pasado situaciones donde de repente le empiezas a dar más protagonismo a ciertas cosas que en teoría en el diseño de la toma iban a ser más minúsculas, y se empiezan a ver las huellas dactilares de la gente que está tomando decisiones. Y ahí es cuando los planos secuencias no funcionan para mí. Como que para mí los planos secuencias tienen que integrarse al todo y tienen que de repente decir, fue un plano secuencia y como que medio ni te enteraste, ¿no? O en qué momento empezó, o ya te diste cuenta cuando ya van 3 minutos, ¿no? O minuto y medio, yo qué sé. Y no es caprichoso. Para mí hay algo que pasa, que siento que los proyectos de plataforma han domesticado el cómo percibimos el tiempo interno de las tomas. Como que estamos acostumbrados ya, por las plataformas principalmente, a que hay una necesidad de cortar. Entonces, el tiempo interno de la toma permite uno quitar las sospechas de la manipulación del tiempo, porque lo estás viendo en tiempo real. Y por otro lado, siento que es un poco como tener animales en toma, como que sabes que hay una realidad de por medio en este tiempo distendido donde hay muchas cosas sucediendo y hay un caos controlado. Te hace como entrar de otra manera y percibir el tiempo de otra manera, y eso a mí me gusta muchísimo. Siento que utilizado, dosificado y viniendo de un lugar pensado y que tenga sentido con el momento de la historia, es increíble y te resuelve mucho y ganas mucho. Y hay gente que le da miedo, pero una vez que funciona es increíble, la verdad. Y hay una sinergia que, bueno, a los que nos tocó filmar en cine, había cuando filmabas, cuando corría la cámara, ¿no? Que oías el como que todos entrábamos en una suerte de magia donde hasta que no corta la cámara hay un nivel de concentración brutal, que siento que cuando haces un plano secuencia, sobre todo cuando es un plano secuencia ya más sofisticado, que involucra varios departamentos, gente. Muchos elementos, no sé, por decir una cosa, el de la cocina, ¿no? Que es un plano secuencia muy largo, pues requiere de la precisión de demasiadas personas. Entonces, cuando logras esa sinergia, la cámara lo captura, y entonces hay una percepción en el espectador una sensación también de inmersión, que es difícil de conseguir luego de otra manera, ¿no? Es diferente, porque tú puedes construir con planos y con la caligrafía que te vayan metiendo a la película, que es increíble, pues es parte del lenguaje, pero también poderlo contar así si hace sentido, evidentemente, al momento de la película, es increíble y te resuelve muchas cosas. Y referente a los elementos materiales de tu trabajo, o
O sea, hay proyectos que te pueden dar más cámaras de las que quieres, más luces de las que en realidad quieres usar, y a veces al revés, que tú puedas sentir que la historia necesita más recursos de luces, de lentes, de lo que sea, y puede uno no tenerlos. ¿Me podrías platicar de eso? Porque además tu filmografía es muy diversa en presupuestos también. Sí. Has hecho cosas grandes y cosas pequeñas. Sí, yo me acuerdo, yo empecé haciendo mucho proyectos naturalistas. Creo que muchos de los que hacemos cine empezamos... Naturalistas en el sentido de la luz. De la luz principalmente. De hacer con luz natural, encontrar... Y la gente a mí me empezó a relacionar mucho con eso, ¿no? Como que venía a hacer proyectos de mis amigos. Mi ópera prima fue un largometraje en 16 milímetros que hicimos en 3 semanas. No era pura luz natural, pero la ilusión es que es muy luz natural. Y no sé, siento que estuvo bien padre poder domar a la luz natural, entenderla, que ese fuera, digamos, mi herramienta principal, porque no había recursos para tener equipo muy sofisticado. Entonces entenderla y tratar de sacarle provecho a eso. Y pero definitivamente siento que para consolidar tu trabajo como fotógrafo tienes que tocar lo otro, ¿no? Tienes que saber y poder hacer lo mismo, llegar a los mismos resultados, iluminando también. Porque siento que yo tuve la suerte de hacer proyectos donde, bueno, hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos, pero eso te da la flexibilidad del tiempo a veces, ¿no? De no tengo el equipo, pero tengo entonces el tiempo y podemos ser caprichosos con a la hora a la que queremos tirar. Pero cuando la maquinaria se vuelve más grande, de repente, pues, por más temprano que puede estar el actor, salen de los campers a las 8 y ya la hora chida de la mañana ya se fue. Entonces, o tienes amaneceres o tienes atardeceres. Difícilmente vas a tener los dos en un día. Entonces, es difícil porque es un proyecto más grande, tienes más dinero, pero no puedes tener eso, ¿sabes? Porque entonces eso sí cuesta caro, porque es horas extras de, no sé, una 120 más, personas. Ajá. Y en proyectos muy chiquitos, por decir una cosa, Cuento de Pescadores, nosotros nos fuimos todos a vivir a una isla que es donde filmamos. Entonces el acuerdo fue de tengamos amaneceres y atardeceres y nos vamos a dormir de 12 a 3 o lo que quieran hacer. Okay. Y como no había nada más que hacer, genuinamente, porque no había nada en la isla, entonces filmemos increíble a las horas padres. Y toda la gente concentrada. Y no tenemos mucho equipo, pero entonces es una peli de misticismo, de fantasía, de cierto horror. Dotémosle de ese misticismo a través de las horas de la luz y hagamos del ambiente, digamos, del clima, de la geografía, de la luz, ese elemento fantástico. Démosle al lugar ese misticismo gracias a la luz y funcionó increíble, pero eso eso no lo hubiera podido lograr con una película, con un mecanismo grande, una maquinaria grande, ¿sabes? Entonces siento que es complicado y siento que son mundos diferentes y por ejemplo, llegar a resultados así, ese nivel de flexibilidad, de naturalismo con una maquinaria muy grande es complicadísimo, es convencer a demasiada gente y hacer salir luego a estrellas del camper ahora que, claro, ¿sabes? Que no funciona y que no van a llegar. Entonces tienes que descubrir cómo imitar eso, cómo lograr ese resultado haciendo uso de... Por eso luego ves las pelis de Hollywood que tienen las grúas con esto, que no sé qué, y dices, güey, ¿para qué tanta cosa? Pues sí, porque... Pues, están continuando la luz natural. Haz que salga Brad Pitt del camper a esa hora, no sé. Digo, yo no sé cómo sean él en particular, pues, pero sabes, si me entiendes, hay veces que te retrasan porque no salen a tiempo. Y cuando estás en una cosa chiquitita tienes la flexibilidad de poder cambiar 100% de ángulo, irte para el otro lado totalmente. Cosa que en una peli más de estudios es más complicado. Entonces, siento que es necesario los dos, es a lo que voy. Que le puedes sacar muchísimo a lo que sabes de utilizar equipos grandes y eso, haciendo cosas muy pequeñas y viceversa. Yo, si te fijas, mi filmografía, como bien dices, no está en orden. Es muy grande, variada. Chica, grande, exacto. Chica. Yo me esfuerzo en tratar de ponerme como ataduras, digamos. De que ya encontré algo que me hizo muy cómodo, por ejemplo, en Cuento de Pescadores, que filmé súper libre, cámara podía ver para todos lados, la isla estaba arteada porque pues decidimos no intervenirla. Entonces es la luz y la cámara y moverme en relación a ese mundo tridimensional que me está entregando tanto, y más que negarlo,
encontrarle la manera de que brille, pues, ¿sabes? Y pues en otros proyectos más grandes es totalmente lo opuesto, es un diseño muy específico, tratar de sacarle jugo a esas horas naturales y lo demás diseñarlo por completo. Tu filmografía ha ido y venido sí, entre grandes y pequeñas y que tú intentas darte ataduras. Exacto, sí. Creo que con ataduras me refiero a cosas que aprendí, cosas que ya sé hacer francamente, en la siguiente buscar una que me ponga nuevos retos. Y que si vengo de hacer una peli con muchos recursos, tratar de hacer una peli más limitada. Porque siento que hay una cosa también de humildad que te da enfrentarte también a unos recursos limitados. Pues te hace como tomar decisiones como más certeras por un lado, pero más honestas por otro también. Siento que mucho de lo que pasaba y a mí me pasaba como estudiante y es parte de lo que trato de abolir cuando doy clases, es como esta idea de antes de pensar en la escena, antes de pensar en el espacio, de realmente observarlo, ya ir bajando de ponte acá el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es como, a ver, espérate. Llega, observa el lugar, olfatealo. A mí me gusta, por ejemplo, ir y visitar los sets antes, pasar un tiempo, sobre todo cuando son lugares naturales, como entender el tiempo. Porque siento que es como venir de la Ciudad de México, ir a manejar a Uruapan, pues, no sé, ¿sabes? Como que traes un ritmo muy acelerado. Que no pertenece. Entonces es como, tómate el tiempo de analizar el timing de las personas, porque también el cómo observas a la gente te va dando pistas de todo lo demás, de cómo mover la cámara, de la hora del día en la que se echan la chela fuera de la esquina, ¿sabes? De por qué se quedan hasta tarde, de qué platican cuando se quedan hasta tarde. Entonces, en esa labor de observar, por ejemplo, me acuerdo mucho de Huachicolero, Nito, que es de mis mejores amigos, y yo, nos quedamos ahí echando una chela con la gente, así, pues no haciendo nada. Y de repente estás sentado ahí y llega un puerco gigante con sus puerquitos a cotorrear, cabrón. Y entonces estás así como, güey, ¿qué pedo? Y entonces llegan unos morros de 8 años con sus motos, cada quien con su bocinita oyendo como rap, cabrón. Y entonces empiezas, porque por ejemplo Nito tenía idea de la banda sonora, ¿no? Pero cuando empieza a oír a estos chavitos, dice, ¿quién están oyendo, cabrón? No, pues Santa Fe Clan. Y Santa Fe Clan ahí pues nadie lo topaba, todavía no pegaba. Entonces Nito se empieza, no, pues yo quiero a Santa Fe Clan en mi película. Entonces empiezas como que... Así fue como Zempapo se lo encontró en la calle, por así decirlo. Ajá, y entonces tienes que tener esa apertura. Y por ejemplo, yo observando el lugar, le decía, oye, ¿te acuerdas de esta escena que tenemos? ¿Por qué no la hacemos en este árbol, cabrón? Porque está escrita para que suceda acá, pero güey, si este güey está tirado allá arriba en una rama echado, cotorreando con el de abajo, no sé. Y entonces empiezas a... Si estás tan metido en la historia, si conoces bien lo que quieres conseguir, tienes la posibilidad de cambiar los rumbos que recubren las necesidades primordiales, pero la necesidad primordial como la conoces también no se va a ver alterada, ¿sabes? Y eso es bien padre. A mí me gusta mucho cuando los directores me dan la confianza de poder participar a ese nivel, porque me cuesta sinceramente, a lo mejor es un defecto mío, sentirme nada más como un empleado, pues. Él pone cámaras y él pone luces. Ajá, a mí sí me gusta sentirme parte de opinar sobre el por qué estamos haciendo qué cosas y a veces decir, oye, dijimos que íbamos a hacer esto, no hay que echarnos para atrás, hay que ser congruentes, por algo lo dijimos, ¿no? Y tú en el diseño de una película puedes inventar el universo que tú quieras. Entonces, tú tuviste la oportunidad de diseñar las reglas físicas, metafísicas, geográficas, de todo lo que tú quieras del universo que vas a crear. Me parece medio cobarde a la hora de estar filmando salirte de eso. Tuviste la oportunidad de hacerlo para todos lados, ¿sabes? Entonces como que trato de pensarlo muy a profundidad para que ese universo sea coherente, pues. Me llamó mucho la atención voy a decir, es maldecir scouting. Porque uno piensa scouting de nos subimos a 2 camionetas y estamos sacando números con el gaffer, con el key grip y aquí cuántas luces, cuántas grúas, cuánto, etcétera. O sea, ustedes se van a vivir de alguna manera las locaciones. Sí, obviamente varía en los proyectos, ¿no? Pero a mí, yo siento que aprendo muchísimo de las locaciones, pues. Entenderlas, pasar tiempo en ellas, te da muchísimas pistas. Y hay veces que parece que es tu idea y es la vida misma que te diste el tiempo de observarla, que te dio la manera de resolver tal o cual cosa, ¿no? Y eso es increíble. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el plano secuencia de la cocina estaba descrito, ¿no? Estaba escrito y era
plano secuencia, aquí empieza plano secuencia, aquí termina plano secuencia, y había muchas cosas escritas, sin embargo, estaban escritas basadas en un lugar ambiguo, abstracto, no en una que no cocina en Ajá. particular. La cocina se construyó, pero entonces tienes que empezar a repensar esa escritura y reescribirla en tiempo real con el equipo, ¿no? Entonces vas diciendo, ok, vamos a construir este enunciado, de aquí para acá necesitamos a este, ver, súmale no, sabes que este mejor no, que este regrese, y vas sumándole cosas, pero a lo que voy es, en este ejemplo que es en foro, el espacio es igual de importante, tú te vas relacionando con él y a partir de ese espacio tú vas complejizando y dándole sentido a la parte literaria del guión. Y en el caso de los lugares naturales o las locaciones naturales, pues la misma luz, por ejemplo, tú sabes, dices, güey, llegué a una hora tan específica que hay que tirar, hay que hacer lo posible por tener una escena aquí a esta hora porque está espectacular. Por ejemplo, con Nito, en Pescadores, después de hacer Huachicolero, Nito notó algo que a mí me llamó mucho la atención, que él me lo dijo, que empezó a ver que en las horas bonitas de la luz o especiales de la luz, ya sea el amanecer, el atardecer, la hora mágica, la hora azul, pasa algo que se impregna como de magia a la escena, independientemente del performance o no, ¿sabes? Hay algo que le da... ¿Por color? Pues por color y por la magia, porque en el fondo todos sabemos que ese momento dura poco. Entonces como que sabes que hay algo que para que eso esté en pantalla le tuvieron que echar coco. O sea, es algo que no necesariamente intelectualizas cuando estás viendo algo. Es casi espiritual. Ajá, exacto. Entonces él me decía, yo en Pescadores quiero filmar a esas horas, quiero que la peli esté llena de esos momentos. Y yo le decía, bueno, pero si sabes que hay escenas bien complejas donde hay diálogos cabrones, donde vas a tener una toma por personaje y un máster o alguna o un plano secuencia o dos planos secuencias que intercortarás o algo así. Y me dice, sí, prefiero eso a tener 4 horas, ¿sabes? Con actores, pero con una luz que no me dice nada. Uh-huh. Y entonces es un acto también de confianza de que él me da también de operar y de sentir la cámara y de hacer lo que yo siento, pero sabiendo que voy por 2 o 3 tomas máximo en horas súper específicas. Y sí te lo da. O sea, sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, hay una escena donde una chava le va y le entrega una invitación a la boda, que el sol rojo está atrás, ¿sabes? Así, y es una escena bien fuerte porque hay un despecho de por medio, están súper sombreadas, está expuesto a las altas luces, entonces hay una zona de sombra muy importante, el sol está rojo, se pinta de magenta el cielo, pero sin embargo el sol todavía impacta, entonces es una luz muy bonita que te da. Y de hecho habíamos filmado una escena antes de esa hora y dijimos, güey, rehagámosla. O sea una toma de esa misma escena y la que quedó fue la segunda ya con el sol ahí. No, más bien la hicimos como más formal, de güey, a esta hora y nos quedaba tiempo y estaba el atardecer y le digo, güey, la hacemos de vuelta en esta hora, nos va a dar 2, pero y fue la que quedó y está increíble, pues, ¿sabes? Y es esas cosas que o las planificas años para que en esa hora te quede increíble o hay una sinergia y una simbiosis tan profunda con tu director y una confianza también tan dura y una plática tan a profundidad sobre cómo hay que abordar la película, que esa magia sí puede pasar, pero la tienes que inducir, invocar, pues, ¿no? Quiero unir esto con... Ya mencionaste un par de veces algo que tú lo dices muy casual, yo no creo que sea casual, que has tenido mucha suerte. Pero el has tenido mucha suerte estudiaste 2 carreras, fuiste al CCC, fotografiaste más de lo que es normal en la escuela por situaciones de la vida y te la has pasado trabajando en un sentido artístico. O sea, yo he visto ahí que estás muy involucrado con la música, me estuviste platicando algunas cosas afuera de cámara justo antes de empezar la entrevista también, y que estás constantemente tire fotos, o sea, tu Instagram es una maravilla, es un portafolio impresionante. Ahorita que platicamos como de estos, entre comillas, scouting, que se van y se meten a la locación, ya me hace sentido, okay, cómo hace tantas fotos en las locaciones también. Y lo que quiero preguntar es acerca del trabajo. Acerca de todo ese trabajo que es trabajo pero no es trabajo. O sea, hay quien dice que la fotografía es un músculo que hay que ejercitar. Yo más bien diría es una sensibilidad que evoca todas tus sensibilidades de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo te mantienes activo en esto? Y me podrías hablar como de
trabajo, a falta de una mejor palabra. Lo dijiste ahorita con esa magia, ok, tiene que tener magia, pero hay que invocarla, hay que traerla, hay que provocarla, seducirla o lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, es complejo porque yo siento que vengo de un lugar donde no... Yo sí no creo como en esta cosa de nací con ello y eso, pues, ¿no? Mi mamá es odontóloga, Okay, nada que ver. Mis familiares son de área médica, la mayoría. Entonces, a mí siempre me gustaron las películas, era un buen refugio, digamos. Pero yo sí tuve que construir mis gustos personales, para empezar a descubrir que se podía hacer esto. Entender que era algo, porque para mí era, bueno, ahí está el cine, pero era como que no procesaba que hubiera gente que ganara por hacer eso, ¿sabes? Claro. Entonces, eso para empezar. Y luego ir descubriendo tus gustos, ir descubriendo tu capacidad de interpretar al otro, que eso representa también tu capacidad de escuchar y de congeniar y de empatizar. Y algo que tal vez marcó mucho mi camino fue ser congruente con las cosas que a mí me gustan. O sea, con las cosas en las que creo o que me generan curiosidad, ya sea por la temática, por el mundo plástico que va a representar, por la experiencia de vida que me va a proporcionar. Y no hacer cosas solo porque me da de comer. De hecho, durante un periodo largo de mi vida... La perreaste. Sí, o sea, era como de, madre mía, o sea, como que todos mis compañeros ya están trabajando, secondeando o haciendo primeras asistencias y ganando dinero. Y yo como venía de hacer una carrera anterior que fue Ciencias de la Comunicación, que fue más bien como un tentempié para después hacer cine, y era muy difícil en la época en la que yo estudiaba comunicación como acceder a materiales de cine. Por eso me fui a intercambio a la Ibero y por eso luego entré al CCC. Como que valoraba demasiado la escuela. O sea, era como que no había manera que me dieran esto. Sé que es una escuela complicadísima de entrar. No me voy a pintear. Voy a ser como muy riguroso con eso. También por eso hice mucho más, como dices, me tocaron hacer, y por azares del destino también, hacer más cortos en Ficción 1, hacer muchas tesis, filmar muchísimo me tocó en la escuela. Hay que hacer para aprender, definitivamente. O sea, ese es para mí el mayor aprendizaje. Y lo otro es desprenderte también de lo que haces y dejar de, ¿cómo decirlo? Recibir las críticas. Y no ser autoindulgente, ¿sabes? Como entender qué cosas funcionaron, apropiarlas y dar el siguiente paso, no regodearse en eso, ¿sabes? Porque siento que todas esas cosas que aprendiste que te salieron bien entran a un catálogo de cosas que ya sabes hacer, y las que te salieron mal entran a otro catálogo de las que tienes que mejorar. Y para mí esas son las más importantes, ¿sabes? Porque entre las cosas que haces bien y las que haces mal es donde generas lo que mucha gente denomina el estilo, ¿sabes? Las cosas que yo no permito que sucedan, que me dan toque ver o que me dan ansia o que no me gustan, como que esas van determinando, son decisiones a final de cuentas. Esto sí, esto no. Eso va tomando un rumbo en la imagen y en la narrativa de las historias que vas a contar. Y entonces la suma de todas esas sí, nos y de esas congruencias interiores y platicadas con el director, pero las tuyas también, van haciendo que en ese todo que es la filmografía puedas identificar un estilo o una voz, ¿sabes? Y eso para mí fue un descubrimiento tardío, pues, porque no lo hice con esa intención, definitivamente, ¿no? Más bien, lo que sí hice con una intención fue ser congruente con lo que me gusta y tratar de buscar proyectos que me apasionaran por esas cosas que mencioné antes. Y algo que es curioso es que la gente empieza a ver proyectos que, si bien a lo mejor temáticamente, estilísticamente, a lo mejor no se parecen, empiezan a tener como un detrás a alguien que sí empieza a llamarte la atención, y que creo que a lo mejor el elemento que más brilla es la congruencia entre todos ellos, ¿sabes? Y siento que a mí mucho de por qué me llaman luego tiene que ver con eso, con que saben que si tú te estás involucrando en algo es porque
crees en eso y que tú le prestes atención a eso, yo ya lo valido, porque valido tu voz, ¿no? Valido cómo observas, cómo piensas, cómo resuelves ciertas situaciones, cómo te sales a veces de lo obvio. Entonces, pero es algo que tienes que ir construyendo y que tienes que ir descubriendo y donde tienes que estar abierto a cagarla, francamente, y a que te hagan pedazos y sacarle lo mejor a eso. Y a veces quedarte callado y en las cosas que no te salieron como quedaron y mejorar la siguiente vez. Lo que creo que no está tan padre es eso, la autoindulgencia, como, a huevo, me quedó increíble, rifo muchísimo. Pues no, eso como que no te da nada, no te acerca a nadie y no sirve para mucho. O sea, yo por eso trato de cambiar tanto temáticamente y de proyectos que me implican condiciones diferentes, porque siento que temáticamente conocer un director nuevo implica un nivel de involucramiento superior. Por ejemplo, yo hice una peli en Nueva York que se llama Baby Ruby, por ejemplo, y es de la psicosis postparto. Para empezar, meterte en el mundo de la feminidad, entender todo lo que le sucede a una mujer cuando pasa por un proceso como eso, te invita a meterte en una situación psicológica bien diferente a todas las que has contado. Pensar en el cuerpo, en cómo te usurparon tu ser anterior para volverte esta otra cosa que es ser madre, cómo te cambian las estrías. Entender ese universo te invita a involucrarte a profundidad en el tema. Y a mí eso es lo que más me apasiona. Que un proyecto, una película diferente me haga meterme a abrir un libro diferente y repensar las reglas de lo que para mí es lo importante estéticamente, narrativamente, poéticamente. Esa revalorización que me obliga cada proyecto es a mí lo que más me gusta. Por eso trato de no repetirme o de que no se parezcan por lo menos de una a la otra. A lo mejor hay cosas que entre la 3 y la 11 tienen cosas en común, pero trato de eso, de que porque es lo que me mantiene también a mí vivo. Si me empiezo a repetir y a hacer cosas que ya sé cómo son, pues siento que pierde para mí el encanto. A mí parte de lo que me emociona es esa invitación al juego, pues. ¿Qué tanto de intuición hay a la hora de elegir los proyectos? O sea, porque por más que leas el guión y platiques con el director y eso, la película, a suceder o no, sigue siendo muy abstracta, ¿no? O sea, ¿qué tanto te involucra? Pues no lo técnico o la filmografía tal vez del director o lo que sea para que tomes esa decisión. O sea, si te llegan ahorita 3 guiones muy diferentes y que no has hecho nada por el estilo. Es bien azaroso. O sea, yo quiero pensar que con el tiempo, al igual que con cómo tomas decisiones al respecto de la luz o del movimiento, vas agarrando una cierta experiencia. Y de nuevo, a lo que le dijiste sí, te va acercando a ciertas cosas y todo lo que le dijiste no, te va alejando de esas ciertas otras cosas. Por ejemplo, yo en su momento me invitaron al principio muchísimo a comedias románticas, todo ese tipo de cosas, pero un montón. Y yo fui súper la verdad no, yo no consumo ese tipo de material, siento que va a haber gente a la que le va a quedar mejor, porque yo no lo veo, pues, ¿no? Qué elegante eres mucho mejor persona que yo. Así déjalo, no agregues. Y nada, el decir no va condicionando qué tipos de proyectos en el futuro te van a llegar, porque va a haber un punto donde ya van a ser, no le interesan ese tipo de proyectos, ¿no? Ni le entonces las decisiones van acabando siendo filtros sobre lo que te va a ir llegando también. Es a lo que me refiero con la importancia de la congruencia. Porque luego me dicen, ay, es que a mí me llegan y no sé qué esto y esto. Y le digo, sí, güey, pero es que si tú abres el panorama para que te llegue absolutamente todo, pues todo te va a llegar. Entonces, si tú quieres que solo te llegue ciertas cosas selectas de tu interés muy particular, pues tú tienes que propiciar que esas cosas te lleguen. No el medio, el mundo entero no se va a enterar que a él le gusta solo esto si no lo proclama, ¿sabes? A mí me ha pasado, francamente, proyectos donde digo, híjole, está difícil diferenciar si esta es una peli que va para acá o para acá. Sí, exacto. Y quiero pensar que va para acá. Y hay veces que es tan difuso. Ajá, tan difusa para dónde es que hasta se lo he hecho saber al productor de, oye, va para acá, porque si es para acá sí me interesa, pero si va para acá, de verdad que no me interesa, pero necesito que sean sinceros y honestos conmigo, porque si va para acá, pues me van a perder en algún momento. Y me ha pasado que me dijeron va para acá y va para acá. Y es muy frustrante. Y hay veces que pues sí, que crees en tus procesos, en tu intuición, y hay veces que
pues sí, parecía que estaba bien y luego no está tan bien. Pero vas perfeccionando, eso sí es un hecho. O sea, la idea es ser metódico y también, o sea, estar abierto a entender, a escuchar a la persona, a ver qué quiere hacer y ver si tiene que ver contigo. Pues a final de cuentas es hacer equipo, o sea, y el trabajo con el director es tan de primera mano que tienes que volver sus convicciones tuyas para que tenga sentido. Porque yo no voy a ser a final de cuentas el que va a decir, yo creo que esto y esto y esto y esto. Sin embargo, yo voy a secundar esas ideas. Y si vas a secundar ideas que no van con lo que tú piensas, pues es una traición de alguna manera hasta a ti mismo, pues, ¿sabes? Y a ellos, Ajá, no va a quedar bien. Exacto, porque hay gente que sí congenia con eso, que lo puede decir, entonces la voz se amplifica. Pero si tú vas a pelear en contra de lo que quiere decir esa persona, pues la película pues, va a ser una contradicción de alguna manera entre lo temático, lo estético y lo narrativo y lo que quiere decir, pues, en un principio. Entonces, a mí sí es importante la persona de la que voy a ser interlocutor, ¿no? Tengo que congeniar con lo que quiere decir, idealmente, pues, también con quién es, ¿no? O me tiene que seducir muchísimo su personalidad, aunque no, porque hay veces que es un polo opuesto a tú quién eres, pero es lo suficientemente llamativo para querer estar ahí, ¿no? Y me ha tocado también tener una peli que es todo lo que me gusta. La tengo acá, es exactamente el género que me encanta, es con alguien que quiero, así chingón. Pero está esta peli que no entiendo un carajo cómo se va a hacer, sus reglas no las entiendo, es tan azarosa, pero es tan misteriosa al mismo tiempo que voy a hacer esta. Esta me mete en más aprietos, esta me pone en lugares más desconocidos que intuyo que me va a poner en lugares donde tengo que dar más de mí. Y dar más de mí representa más aprendizaje y más conocimiento. Y eso exponencia tu capacidad posterior de resolver cosas en un futuro y acercarte a otro tipo de proyectos y no limitarte, como que hacer, en vez de baby steps, hacer como giant steps. Brincos de cabeza casi. Sí. Me llama la atención este salto al vacío porque muchos intentamos irnos como, por lo menos empezar por lo que conocemos y ya luego irnos metiendo más de fondo. O sea, me parece muy admirable, envidiable incluso. Te quiero preguntar acerca de tus satisfacciones. O sea, ya sea las satisfacciones, los orgullos, lo que te mueve, llámese haber trabajado con X o Y persona, haber hecho este o aquel proyecto, o tener la oportunidad de hacer este oficio, lo que sea que a ti te mueve en ese sentido. Creo que para mí la mayor satisfacción es corroborar el resultado de tus hipótesis. Corroborar el resultado de tus hipótesis. Sí, o sea, cuando tú estás diseñando una película y estás platicando con el director, estás soltando una cantidad de hipótesis de esto va a funcionar de tal o cual manera, la unión entre esto y esto va a darnos esto, la yuxtaposición entre esto es equivalente a esto, y haces una especie de armado mental tratando de contener pensamientos, de nuevo, narrativos, poéticos, estéticos, plásticos, que crees que en la suma de su todo van a tener tal o cual resultado. A mí la satisfacción mayor es ver ese resultado, verlo con la gente y entender qué pasó y cuál de esas hipótesis funcionaron. Porque es de nuevo lo que digo, a mí me gusta como volverme hábil en ser certero en decir cosas, ¿sabes? Y hay cosas que sigo trastabillando y que tartamudeé en una oración cinematográfica y que no se contó como quería o me dejé influenciar por cierta cosa que a lo mejor le quitó valor o lo hizo sospechoso en términos de la verosimilitud, pero ese es el juego, digamos, que a mí me gusta jugar y esa es la parte donde yo más me emociono, en la de voy a ver, ¿qué pasaría si esto? Y pum, luego ya lo ves y, wow, esto funcionó increíble. Y bueno, de esto más o menos, ¿sabes? Entonces, mis satisfacciones personales tienen que ver mucho con tener con quién llevar las ideas a las últimas consecuencias, por un lado, y ver los resultados y aprender de ellos. O sea, me gusta no limitarme, y con no limitarme a veces es limitarme muchísimo y a veces es no limitarme absolutamente nada. O sea, y con esto lo que digo es que hay veces que ser súper libre es decidir no mover la cámara y tener un plano abierto, y a veces ser súper libre es moverte 360 grados, pero tener la posibilidad de decidir
y luego de ver si funciona o no, es increíble. O sea, no, a mí las partes que no me gustan es cuando tira para todos lados, filma para todos lados, en el montaje lo resolvemos, ¿no? A mí me gusta que se sienta que hay una manera de narrar, pues, que se sientan la escritura, la caligrafía, los enunciados, que no se sienta azaroso, pues. Uh-huh. Y que inclusive que cuando se sienta azaroso, sea un azaroso que viene de un lugar pensado, pues, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo ahí encuentro la mayor parte de lo gratificante de hacer cine. En ese comparativo entre mi capacidad y la de los colegas cercanos con los que estoy trabajando de sintetizar el mundo que queremos crear y ver el resultado del mundo que creamos y aprender de eso y la que sigue. Entonces entro como a un siguiente proyecto con una sed de probar cosas. Y a veces probar cosas, te digo, es irte hacia lo nuevo y hacia lo desconocido. Y a veces probar cosas es ir hacia lo más elemental y lo más básico, ¿no? Uh-huh. Lo increíble de esto es que hay un lenguaje vastísimo y una historia ya pues, de más de 100 años de cine con la que nos podemos relacionar. Y siempre está padre pues, tratar de buscar y darle la vuelta y hacer algo súper nuevo y tecnológicamente sofisticado. Pero luego está bien padre poder regresar a lo más elemental y lo más básico y lo más puro que era el cine, ¿no? Y bueno, hay satisfacciones de haber trabajado con gente. Sí, pues me encantó trabajar con Alonso, por ejemplo. Siento que fue una colaboración increíble. No, y esa peli quedó... Sí, a mí la gocé mucho. Pero también pelis que luego te implican otro tipo inclusive de sensación física. Hay veces que llegas y estás muerto, te cansa, te agota, pero sabes que estás haciendo algo fuera de serie, que está poniéndote en un lugar difícil, que te obliga a que tu cabeza esté procesando a otro ritmo. Por más que sepas que te has hecho pedazos, en el fondo hay una parte donde sabes que estás haciendo algo que está valiendo la pena, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta mucho meterme en la cabeza a los directores. O sea, creo que trabajar con ellos es la parte más padre, pues. O sea, siento que si me das una cámara para hacer yo lo que yo quiera, o sea, seguramente te haré algunas cosas que estén padres, pero a mí lo que más me gusta es esa colaboración y cómo yo puedo exponenciar tus ideas, y exponenciar es volverlas más grandes o volverlas más chicas en relación a lo que se necesita, de nuevo, volviendo a la idea de la receta de cocina, ¿no? Uh-huh. Acentuar, subrayar, quitar, claro. Uh-huh. Te quiero preguntar acerca de tus referencias / inspiraciones. Pero, o sea, no estaba a punto de preguntarte las 5 películas esenciales para Juan Pablo Ramírez. Más bien como sospecho que me vas a contestar por lo que platicamos antes de empezar la entrevista formalmente. ¿De dónde te nutres? A mí me pasó, te cuento una anécdota personal rápida. Hace 15 años estaba haciendo videos con un cuate y este cuate me llevaba como 5 años de edad. Y yo estaba yendo a clases de danza. Y ese güey me decía, oye, pero ¿por qué estás yendo a clases de danza si tú quieres ser fotógrafo, hacer cine y no sé qué? Y él también, ¿no? Y yo, es que no lo sé explicar, pero ir a danza me hace mejor fotógrafo. Y nunca en ese momento no se lo puedo explicar. Ahorita le diría, despierta mi sensibilidad y eso me sirve. Claro. Y ahorita también cómo te mueves y que la cadera, el equilibrio, etcétera. Pero a mí, eso diría, me hizo más sensible. Entonces te quiero preguntar acerca de tus referencias, sensibilidades. Bueno, definitivamente la música. O sea, yo antes de dedicarme al cine y a la fotografía formalmente, yo viví más de la música, ¿sabes? Yo tuve una banda por muchos años, toqué, aprendí o sea, fue mi refugio. Uh-huh. Es lo que te platicaba también fuera de cámara de que yo me tardé en prestarle atención a lo deportivo muchísimos años, porque uno, no me llamó la atención, y dos, yo usaba lentes de chiquito, entonces usar lentes en ámbitos deportivos a esa edad es como medio muy torpe. Entonces me empecé a refugiar más en las artes, en la pintura, en el dibujo y eventualmente en la música. Mi mamá toca y siempre había instrumentos en la casa, guitarras, mandolinas, órgano, glockenspiel, un montón de juguetitos. Entonces yo solito me empecé a clavar y eventualmente, tuve mi banda, toqué, inclusive hasta hice 2 scores de película, okay. ¿Sabes? No sé, para mí actualmente representa como una meditación. O sea, yo llego a mi casa, prendo 3 cosas y se activa un
un mundito de juguetes donde yo me pongo a hacer loops y toco y es mi manera como de desconectarme y de meditar y de conectarme al mismo tiempo, desconectarme de una cosa pero conectarme para adentro. Entonces la música definitivamente ha sido súper importante y la foto fija me encanta, cabrón. La verdad. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en el ITESO tomé clases de foto. En el CSC inclusive teníamos laboratorio y clases de foto, pero fue hasta después cuando ya no tenía laboratorio que yo empecé a tomar fotos y me volví un enfermo pues de la fotografía. Empecé tomando fotos chiquitas y compré cámaras y me volví medio un coleccionista de cámaras. Ahora ya no tomo tanto, la verdad, como solía tomar. Me gustaría volver a esa costumbre. Pero lo que sí es que yo trato siempre de que voy a tratar de buscar referencias para una película. No las busco en el cine, las busco más en el fotoperiodismo. Es algo que he dicho muchas veces. Para mí, siento que referenciar películas, obviamente hay cosas que se vuelven muy prácticas al referenciar una película para ser muy específicos sobre un movimiento de cámara o algo así, ¿no? Pero en líneas generales estéticas, para mí es más funcional el fotoperiodismo porque de alguna manera está basado en la realidad. Y puedes encontrar imágenes muy sofisticadas con una paleta de color muy diseñada aparentemente, pero sabes que de alguna manera pasó en la realidad. Y eso lo vuelve permisible y eso es lo que me encanta de poder ver ese tipo de material. Porque de alguna manera al ver una película, tú estás viendo la abstracción al respecto del tema que tuvo alguien más en ese proceso, ¿sabes? Entonces, siento que al ver la foto fija estoy viendo el elemento puro antes de ser... Obviamente existe la visión del fotógrafo, sí, ¿no? Antes de la reflexión. Tan solo por el hecho de dejar fuera elementos fuera del cuadro, pues ya hay una interpretación, ¿no? Y una decisión. Pero digamos que la decisión del cine pues es una decisión mucho más fuerte, hay muchos más involucrados y de alguna manera estás como absorbiendo unas múltiples interpretaciones que a lo mejor solo congenian en lo estético, pero las decisiones verdaderas vienen de un análisis que ellos hicieron de la película para que funcionara. Y a lo mejor corres el riesgo de estarle imponiendo a tu película cosas que no la representan por estar referenciando un proceso que no fue el tuyo, ¿sabes? Entonces, digo, es una cosa medio pacheca a lo mejor mía, pero a mí me ayuda mucho como echarle vistazo al trabajo de otros en la foto fija, ¿no? Tengo muchísimos libros de foto fija, ahí se va mucho de mi dinero. Son caros los libros de foto fija. Sí. Ok, sí, justo lo traje a cuenta porque fui a tu conferencia que tuviste ahora en la semana MC y mencionaste esto y quería que también se mencionara acá. Acerca de tener tiempo para ti, ya medio lo mencionaste con llegar a tu casa, aprender estos 3 aparatos, conectarte, pero el tiempo para ti, ¿dónde está el tiempo? Es complicado, no creas, ahorita es de las cosas que luego estoy tratando de tocar también en terapia, porque los proyectos son absorbentes, ¿no? O sea, entras y a lo mejor tuve mi cita con el director de tal a tal hora, pero tú llegas a tu casa y te lo llevas. Claro. Entonces, pues no sé, como que cuando a lo mejor estás haciendo otro tipo de trabajo que es más práctico, no sé, no me atrevería a decir cuál en particular porque no quiero ahí poner en jaque ninguna profesión. No te pelees con nadie, si solo dieras clases de cine, por ejemplo, que exacto, no filmaras. Puedes llegar y decir, aquí acabó, cierro la carpeta y recupero mañana. Uh-huh. Pero cuando estás jugando con lo abstracto también, esa tarea es difícil de cerrar ese folder, pues. Entonces, por eso me gusta lo de la música porque me invita a un trance que sí me hace abandonar, ¿no? O también me gusta mucho poner viniles y esas cosas, pero ciertamente es un ejercicio que hay que hacer como cineastas, tratar de darnos tiempo para nosotros. Yo veo muchísimas películas, por ejemplo, a mí sí sigo siendo súper cinéfilo. Yo tengo en el mismo cuarto donde tengo la mitad del cuarto es para tocar y la otra mitad es como un cinito con proyector y todo. Claro. Yo no tengo tele, por ejemplo, yo no me veo tentado a ver programas. Yo sé que voy a ver una película, busco qué película, le doy play. Uh-huh. Entonces hay una decisión en ver. Sí, hay una mística. Sí, y a mí eso me gusta, o sea, como que me funciona saber que voy a ver pelis. Y por ejemplo, ahorita que terminé proyecto y que llevo un ratito más o menos más tranqui, me echo 4 al día, pues. O sea, a veces, ¿sabes? Ahorita llevo un maratón de puras películas como de
thrillers policiales y así, ¿sabes? Y llevo, o sea, la otra vez me eché 4, la otra vez me eché 3, la otra 2. Entonces como que, claro que consumo un montón de cine y claro que evidentemente se vuelve una influencia para ciertas cosas que veo. Digo, ahora eso estuvo interesante cómo resolvieron eso. Pero yo hablo más como de la plástica general, de que me invita una imagen, ¿no? Porque lo que es bonito de la fotografía fija es que es imaginar qué hay antes de la foto y qué hay después de la foto, ¿no? O sea, la historia detrás de ese momento es pues, increíble, pues esa es la película, ¿no? Sí. Nosotros al hacer cine estamos contando ese antes y ese después y ese durante, ¿no? Entonces, nada, siento que lo que me gusta mucho de la foto fija es esa evocación que tiene. Últimas 2 preguntas. ¿Qué te falta por decir? Como creativo, como director de fotografía, como cineasta, como artista. No, muchísimo. A mí me faltan muchísimas cosas por decir, sin duda. O sea, siento que, francamente, que me estoy apenas encontrando y apenas me estoy... Ni siquiera sé si esta es mi voz, pues. O sea, a lo mejor estoy en mi adolescencia cinematográfica y me va a cambiar la voz radicalmente, no lo sé. Pero definitivamente no quiero que esta sea mi voz para siempre. O sea, yo quiero estar cambiando y quiero estar sofisticándome y sofisticándome no requiere mucha fanfarria. A veces a lo mejor es simplificándome, no sé. Lo que quiero es conocer gente cada vez más interesante que me genere retos, no nada más en lo técnico, sino poder generar un diálogo profundo, a veces intelectual, a veces emocional, a veces poético, donde me saque de mis lugares comunes y me lleve a involucrarme en mundos que no conozco. Para mí no hay nada más bello que meterte en un mundo desconocido y comprenderlo y en vez de quedarte engorrado, ¿sabes? Como guardado en ese mundo, seguir descubriendo. Y eso es para mí, yo podría vivir haciendo eso toda la vida, ¿no? Como conociendo personas, involucrándome en sus procesos mentales y aprender de ellos y en el mejor de los casos ayudarles a que esas ideas se materialicen, ¿no? Y nada, pues seguir creciendo como persona y como cineasta. Me encanta, yo también pienso que el cineasta empieza a los 50 años. Seguramente. Ahí sí. uno empieza a vivir. Y Juan Pablo, ¿cómo te vas de esta tu casa uniendo puntos después de lo que hemos platicado? No, pues está increíble porque me pasa algo parecido a cuando doy clases, que te hagan preguntas tan certeras, tan o sea, que sabes que van hacia un lugar, te hacen repensarte a ti también, ¿sabes? O sea, te hacen poner tus ideas en un lugar que tú lo habitas, no eres tú mismo y no las reflexionas, pero que te las hagan como preguntas, hacen que tú categorices y empieces a darle un poco de forma a tus pensamientos, a tu línea de pensamiento, y eso está increíble, pues eso no pasa tan a menudo. O sea, a mí solo me pasa cuando doy clase, que tengo que entonces como que todo mi conocimiento volverlo... Digerirlo. Sí, ponerlo como en gaveta, saber entender esto a qué pertenece, cómo unir pensamientos entre esto y esto, y que tú me hagas este tipo de preguntas, pues también me hace revisitar todo lo que yo soy y tratar de ponerlo en palabras, que ya es un ejercicio complejo en sí mismo. Aquí es donde yo te pregunto, ¿hay algo que quieras agregar antes de dar las despedidas y los agradecimientos? Pues no, o sea, yo lo que siento es que hacer cine es un ejercicio de práctica, sin duda, y de búsqueda, y de estar abierto a cambiar de opinión radicalmente también, ¿no? Y de sacar lo mejor que puedas de las opiniones, pero también dejar fuera lo que no te sirve y tratar de ser congruente con lo que uno quiere. Para mí eso es importante, ¿no? Como entender lo mejor que puedas, aunque cambie radicalmente en el futuro quién eres, y porque siento que esa identidad se plasma también en las películas, ¿no? Me encanta. Y tú no viste la cara que hiciste cuando explicaste esta idea, ¿eh? Cuando la veas en la entrevista vas a ver lo mucho que transmitiste.
Juan Pablo, no tienes idea lo agradecido que estoy contigo por tu tiempo, por esta oportunidad de poder hablar contigo. El proyecto, muy contento de que tengas un capítulo aquí, de que seas parte. Uniendo Puntos es tu casa. Yo sé que tú tienes más cámaras que yo, pero todo lo que veas está a la disposición cuando quieras hacer otro capítulo, lo que sea. De verdad, esta es tu casa. Muy agradecido a nombre del proyecto y a nombre de todas las personas para quienes esto pueda ser de utilidad, de reflexión, de ponerlos a pensar un poquito en lo que hacemos. Entonces te agradezco muchísimo que te hayas prestado para esto y lo que viniste a dar, porque pues la sinceridad no se puede ocultar. Entonces te agradezco lo vulnerable y lo sensible que fuiste con nosotros, de compartirnos todo eso que pasa por adentro de ti con esas imágenes que tanto, digo, no me quise clavar como tanto en las imágenes, sino el proceso detrás de ellas, ¿no? Sí. Entonces te agradezco mucho, tu filmografía habla por sí sola, te admiramos muchísimo, muchos te admiramos mucho por tu foto fija y por tu cinefotografía. Muchas gracias por las imágenes, muchas gracias Juan Pablo. No, gracias por la invitación. Y pues nada, vamos a despedirnos como youtubers, ¿te parece bien? Órale. Pues nada, este fue el capítulo Uniendo Puntos de esta semana. Yo estuve platicando con Juan Pablo Ramírez, director de fotografía, cineasta, músico, enamorado de la vida. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.